Hola, muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo el día de hoy, 27 de agosto, miércoles 27 de agosto, en otra de nuestras conversaciones en Visión Colombia. Visión Colombia es una iniciativa que nace desde la sociedad civil con un enfoque muy concreto, y eso es la defensa de la democracia, del Estado de Derecho y, por supuesto, de nuestro ordenamiento jurídico. El día de hoy hablaremos de unos temas que son muy importantes a nivel coyuntural y a nivel de democracia. ¿Por qué? Ya más que nunca se siente que están arrancando las elecciones, ahora sí, para el próximo año electoral 2026. Se elige Congreso, presidencia, en medio de una coyuntura internacional muy interesante, con una posición de distintos países muy interesante, y sobre todo también muy marcada va a ser esta jornada electoral por los procesos judiciales que ha protagonizado el presidente Álvaro Uribe Vélez. Y para hablar de estos temas tan trascendentales, hoy tenemos un invitado muy importante, el ex vicepresidente de la República y ex embajador de Colombia en los Estados Unidos, Francisco Pacho Santos. Pacho, bienvenido. Ya lo quito. Es un placer estar aquí con ustedes y contigo y bueno, listos a hablar sobre los temas que ustedes con gran importancia y relevancia me pongan sobre el tapete. Pues hombre, Pacho, yo creo que de igual forma que la entrevista pasada, quiero empezar lamentando el atentado, el asesinato, el magnicidio a Miguel Uribe Turbay. Muy triste, y nuevamente enfatizo las condolencias del programa a su familia. Esto cambió las reglas del juego electoral. Quiero empezar por acá porque quiero preguntarte, ¿cómo cambiaron estas elecciones del año entrante después de la muerte de Miguel Uribe? A ver, yo creo que cambiaron de una forma y no cambiaron de otra. Cambiaron en el sentido de que frenaron todo el proceso electoral que estaba llevando a cabo el Centro Democrático, que debería dejar un candidato para el 20 para octubre. Eh, Cambiaron en que, pues, obviamente hay un nuevo candidato que es Miguel Uribe Papá, que ya, pues, que tiene una narrativa y que tiene, digamos, ese, ese, esa terrible tragedia eh, encima. Y no cambiaron porque muy pronto la dinámica política va a cambiar y va a generar discursos totalmente distintos donde la muerte de Miguel va a ser simplemente un elemento. Pero ese elemento creo que tiene una cosa mucho más de fondo y es que el narcotráfico va a jugar un papel mucho más importante en las elecciones que lo que jamás hemos tenido. Si pensamos que las elecciones del 90, donde el narcotráfico mató a Pablo, a Galán, a Luis Carlos Galán, donde mataron a candidatos de la izquierda, donde trabajaron, hecho, donde se dio semejante violencia. Yo en Colombia nunca había vivido bueno, de pronto en el 2002, de una manera distinta, porque pues el presidente Uribe en ese entonces no pudo hacer campaña los últimos dos meses. Le tocó hacerla desde una habitación de un cuarto y por radio. Pero lo cierto es que esa elección del 90 que estuvo permeada por toda esa violencia, hoy, con la muerte de Miguel Uribe, nos muestra para dónde vamos. Vamos a un papel del narcotráfico mucho más grande en las elecciones que nunca jamás en la historia, y con una diferencia frente a los 90 o el 2002 es que no sabemos el presidente qué lado está. Yo no tengo claridad de que el presidente, de hecho, si algún sector se ha beneficiado de estos 3 años del presidente Petro, es el narcotráfico. 270.000 hectáreas, aumentaron 30%, 40% las hectáreas. 2.800, entre 2.600 y 1.800 eh, eh, toneladas métricas de exportación aumentaron en un 40%. En estos 3 años se acabó la erradicación, chao. Crecieron los grupos de narcotráfico de manera brutal. El dinero del narcotráfico que le entró a las FARC y al ELN es inmenso. Es decir, quien se ha empoderado hoy son esas organizaciones ilegales. Sacó narcotraficantes de la calle, de la cárcel para llevarlos a un evento político que mayor prueba de connivencia no puede haber. Y aquí yo no sé si es que la gente no entiende lo grave que fue eso. Y finalmente,
pues está proponiéndoles un proceso de paz donde son tremendamente beneficiados. Los narcos saben que en un gobierno de Petro opuesto por Petro y que tenga Petro como digamos, en su entorno, que sería un gobierno del pacto histórico, o como lo van a llamar, es un gobierno que va a favorecer a los narcos. Entonces van a jugársela fundamentalmente. Van a venir más muertos, es posible. Si los narcos ven que alguien puede llegar a la presidencia y les arruina ese camino, eh, yo creo que no van a dudar en matar. Y lo segundo es que van a meter mucha plata, además de la plata que están metiendo que va a meter el presidente, plata que va a robar y que se están robando del Estado y la van a meter en la política. Van a comprar 1 o 2 millones de votos, los narcos van a hacer una parte similar. Entonces, es la primera vez en Colombia que tenemos unas elecciones donde el gobierno juega como un ente mafioso a ganar y a no permitir unas elecciones transparentes y unas elecciones en igualdad de condiciones. Entonces, la muerte del asesinato de Miguel Uribe es simplemente la punta de un iceberg de lo que se viene. Bueno, pues en primer lugar, Pacho, yo creo que pues esperemos que no haya más muertos, que eso es el tema recurrente que vivimos en Colombia, como lo sugería, por ejemplo, David Bushnell en su libro Colombia, una nación a pesar de sí misma. No nos cansamos de matarnos. En el orden de ideas, siguiendo lo que decías, Pacho, ¿tú crees que en Colombia estamos retrocediendo, que volvimos al pasado? Totalmente, totalmente. ¿Por qué? Totalmente. ¿Cómo? Porque el control territorial que hoy ejercen los narcos y las guerrillas, que no son guerrillas, son organizaciones terroristas y el narcotráfico, volvió a crecer. Estamos viendo cosas que no veíamos sino a principios de este siglo, que nosotros en el gobierno con Álvaro Uribe acabamos. Hoy el control territorial de estas organizaciones está creciendo. Hoy el poder del narcotráfico está creciendo. Y este retroceso no solo tiene que ver con Petro, quiero ser totalmente sincero, esto también tiene que ver con Santos, que fue el primero que desmontó la política antidrogas y el narcotráfico creció. Con Santos el narcotráfico pasó de 440.000 hectáreas a 200.000 hectáreas. O sea, Santos es un gran responsable de la situación de hoy. Ahí el presidente Santos tiene una responsabilidad de la que no se puede desligar. Y creo que el país y la historia tendrán que poner digamos, esa gran lupa encima de esa decisión política que no me cabe la menor duda fue parte de un acuerdo con las FARC, el desmonte de la política antidrogas. Duque, obviamente, pues le quedó grande, se lo digo triste decirlo, pero le quedó grande el país en el tema de la seguridad. Le quedó grande el país en entender lo que estaba pasando con la guerra simétrica de Petro, etcétera, etcétera. No, no redujo una hectárea de coca y creo que pues el no haber utilizado esos 4 años para entender lo que estábamos le abre el camino a Petro y bueno, y ya Petro entra y consolida todo lo que venía atrás. Entonces, eh, sí, bienvenidos al pasado. Pues hombre, muy preocupante y pues por mi parte, pues yo estoy empezando mi vida universitaria, Pacho, yo pues tengo 18 años y pues llevo haciendo política desde más o menos los 11 y la situación que estamos viviendo hoy, no solo en cuanto a la violencia, que es en lo que nos hemos enfocado en el narcotráfico, sino también en la manera de vivir la política desde el odio, desde la polarización o como se llamaba antes, sectarismo, pues es una situación que es desmotivante, desmotivadora por falta de un mejor calificativo. De manera que creo que los jóvenes que hoy hacemos política y estamos viendo todas estas situaciones que se han venido presentando en el país en el marco de la democracia, nos invita a hacer reflexiones importantes. Y en ese orden de ideas, hablando del próximo año, de que volvimos al pasado, como lo veníamos mencionando hace un momento, yo quiero preguntarte qué rol juega el proceso judicial del expresidente Álvaro Uribe, el presidente Uribe, de cual tú fuiste su vicepresidente en su gobierno. ¿Qué rol juega ese proceso judicial que a mi juicio personal está totalmente politizado? Totalmente politizado. Sí, eso no fue un juicio, eso no fue una actuación jurídica o judicial, fue una actuación puramente política, es lo que hoy se llama lawfare.
viene montándolo desde principios, viene montándolo desde el final del gobierno de Uribe. Chávez es el primero que dice, necesitamos destruir a Uribe porque Uribe es un hito. Uribe salió con un 75% de aprobación de su gobierno, que eso es algo único. 8 años y sale con 75% de aprobación. Eh, empiezan y crean, digamos, empiezan a crear todo ese matiz de falsos positivos que cuando uno ve la historia es otra cosa. Y estamos precisamente escribiendo un libro muy de fondo para mostrar todo lo que, y estamos montando toda una estrategia para develar toda la mentira que hay alrededor de eso. Eh, hombre, no nos digamos mentiras, Iván Cepeda estuvo en todas las cárceles pidiéndole a mucha gente que hablara en contra de Uribe y el paramilitarismo y les daban beneficios. Eso quedó absuelto, eso finalmente lo dijeron no, pero lo cierto es que hay muchísimas evidencias de que sí, y eso es una demostración de la infiltración y del mecanismo político que, entre otras, Juan Manuel Santos fue parte de esto. Montealegre fue fiscal de él, en fin, y lo que necesitaban era neutralizarlo, y lo han logrado por ahora. Lo cierto es que esto ha demostrado la politización del sistema judicial. Yo aspiro que las cortes, de verdad, y creo que la decisión del tribunal y lo que dijo muy fuerte, va a abrir las puertas para que puedan haber decisiones contrarias a la de la juez. Si hay una evaluación de las pruebas, esa evaluación de las pruebas es clarísima. Es más, ¿sabe qué? Este es un caso donde supuestamente el que hizo y operó el crimen quedó absuelto. Y sin embargo quedó absuelto en procesos judiciales. Dijeron, no, usted no hizo nada de eso. Y supuestamente el que ordenó hacerlo está condenado. Y uno dice, wow, minutico, no entiendo. Entonces usted en un carro, mejor dicho, es inentendible. Pero bueno, em, yo creo que ya es parte del escenario. Creo que tenemos que utilizarlo muchísimo para mostrar lo que eso significa en términos de libertad y de posibilidad de que a cualquiera le pase. No me cabe la menor duda que Petro, entre otras, ya lo está haciendo. Va a. Esto le mando un mensaje a los empresarios: o trabajan conmigo o yo tengo la justicia aquí en el bolsillo. Entonces, sí es un mecanismo de presión muy fuerte que hoy Petro puede ejercer en contra de sectores liberales y sectores independientes y la oposición. Hoy la oposición, hoy la oposición, les quiero ser totalmente, tiene muchas menos garantías que nunca en su historia. Mejor dicho, y creo que eso pues lo pudimos comprobar con la muerte de Miguel, tristemente, y pues con la persecución judicial a Uribe. Pacho, no iba a ir, no iba a guiar esta entrevista por este lado, pero me lo pusiste en bandeja de plata. Iván Cepeda es el candidato de las FARC. Mire, independiente de si sea o no, el candidato de Petro se llama María José Pizarro. Está pidiendo votos para ella. Lo que ellos están montando para octubre es interesantísimo. Van a comprar 3 o 4 millones de votos. No es la votación que ellos van a tener, pero van a lograr generar un impacto grandísimo que cambia la narrativa donde ellos hoy son un partido muy débil, es una organización política muy débil. Van a mostrar una fuerza que ganan a través de compra, a través de, están comprando aparatos políticos de políticos, y esto lo voy a escribir una columna para semana, este fin de semana. Están eh, diciéndole a alcaldes, si ustedes nos ponen todos estos votos, les damos estos proyectos. O sea, están utilizando lo peor de la política, que es en lo que el señor Benedetti eh, es excelente. Su excelencia es en ese tipo de corrupción. Y yo creo que, es más, Benedetti le dijo a una persona, ¿qué tal si nos ponemos 7 millones de votos en la consulta de octubre? Eso cambia el panorama político. Eso es lo que están pensando. Si ponen 3 millones, de todas maneras generan un impacto. No sé hasta dónde puedan llegar, pero aquí van a estar la plata de los narcos, toda la plata del gobierno, la lista que va a ser cerrada del pacto histórico. Se va a determinar de acuerdo con el número de votos que saque cada uno de ellos. Entonces van a comprar lo que sea para sacar la mayor cantidad de votos. Eso me parece muy inteligente, pero la operatividad no es con debate, sino con billete, porque pues ellos saben que si no compran los votos, no sacan votos. Mire lo que pasó con Iván Cepeda en el día de hoy, que estuvo en Tierra Alta y lo sacaron corriendo. Eh, Va a haber
presión de los narcos y presión de las guerrillas para que la gente salga a votar. Entonces yo sí creo que esto va a ser, ellos están mucho más preparados que nosotros. Nosotros seguimos pensando que hay, que en marzo se definen las cosas. No, las cosas se van a empezar a definir. Yo diría que para mediados de noviembre la cosa está definida. Interesante, interesante, sobre todo analizando la manera en la que se está organizando o cómo se está proyectando la hipotética segunda vuelta, No, que no, 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 no mire tan lejos. no, Es pero que, relacionándolo, eh, relacionándolo. es que ellos ya tienen clarísimo lo que están haciendo en octubre. Y nosotros hay unos que dicen, no, vamos hasta marzo, otros que no, que hasta diciembre, no. Aquí para octubre, para noviembre, van a haber dos candidatos que tienen totalmente absorbida la opinión pública. No le quepa la menor duda. Una va a Entonces, ser, uno va a ser el que salga de ahí y el otro el que tenga la capacidad de enfrentarse muy duro y recoja el susto que tenemos todos. es decir, para que nos quede claro, según Pacho Santos, el candidato de Gustavo Petro para la presidencia va a ser María José Pizarro. Sí, sí. Clarísimo. No, para no desviarnos mucho del tema del Pero además proceso. a un político de la costa muy importante lo invitó a Palacio y no se quieren y le dijo, necesito que me ayude con 200.000 votos, El presidente Petro. sí, para María José Pizarro. Ya, Blanco es gallina lo pone. mejor dicho, preocupante. Preocupante esa forma de hacer política porque No, tal cual si no, no... así hacen ellos la política, así eso es así, este es un presidente que va a intervenir en la política brutalmente, es la primera vez que va a tener una cosa descarada, por eso te decía yo al principio, no son las elecciones transparentes, no son las elecciones tranquilas, son las elecciones donde el presidente va a utilizar todo el poder del Estado y los ministros para comprar y comprar y comprar votos. Y eso empieza ahorita, el 26. Pues hombre, Pacho, y no solo un presidente muy metido en política, sino pues ahora que enfatizamos en esto, me imagino yo un expresidente, Petro, Dios mediante, muy metido, no en política, sino en desorden social, ¿no estarías de acuerdo? Sí, seguro. Seguro, seguro. Pero eso también tiene un costo y lo que pasa es que nosotros tenemos que empezar a entender cómo operan ellos para operar de la misma manera. No lo hemos logrado hacer. Hemos sido demasiado ingenuos, digamos, hemos sido muy respetuosos de muchos de los temas políticos, etcétera, y ellos les importa cinco ese tema. Para ellos, el resultado, el fin es mucho más importante que los medios. El medio que sea lo van a usar. Claro, no, pues muy preocupante, eso sí, pues un panorama tremendamente desalentador. Pero quiero volver un momento antes, pues ya de desviarnos del todo del tema del proceso judicial de Uribe. El presidente Uribe renunció a a la preclusión del caso y, O- y sí. eso pues es tremendamente significante, pues porque el caso pues ya se iba pues más o menos que a definir pues al firmarse la preclusión, de manera que el acto de renunciar a dicha preclusión es a mi juicio un acto de gran valentía por parte del presidente Uribe. Pero quiero hacerte una pregunta muy concreta. ¿Y qué si sale mal? Porque es una posibilidad. Pues si sale mal, carajo, yo me niego a pensar que el Tribunal Superior, ante esa avalancha de prevaricatos y de decisiones que tomaron en contra de toda la evidencia que había, no vayan a actuar de acuerdo con la ley. Ni siquiera me quiero hacer ni siquiera quiero ponerme en ese escenario. Creo que nadie, creo que nadie. Pero pues el tema del proceso judicial del presidente Uribe, las elecciones, todo eso se está desarrollando en un escenario geopolítico interesante, por no decir otra cosa. Y voy a traer a colación el tema de Venezuela y de los Estados Unidos. Yo creo que las próximas elecciones, sobre todo a presidencia, van a ser determinantes para la geopolítica norteamericana, para el presidente Trump y su programa de política exterior. ¿Por qué? Porque pues ya en estos últimos días vimos como se empezó a mostrar la fuerza militar de los Estados Unidos frente a Venezuela, de una manera tal vez más directa que antes. Más, no solo más directa, sino más mediática, más visible y tal vez No, y más, más sí, directa más totalmente. O sea, confrontacional y más confrontacional. mm. Lógicamente, Colombia a nivel geopolítico es fundamental en ese escenario. Hablando del señor Trump, mire. A ver, no, pues ahí vi la foto, eso fue lo primero que vi. Eso fue lo Aquí, primero que vi.
aquí hay unos personajes increíbles. Mire, arriba está Francisco Santos Galvis, que es mi tatarabuelo. Abajo está su esposa. Ahí estoy con el Papa. A ¿Cuál mano papa? derecha, Alcanza a el ver. Papa Juan Pablo II, personajón. El mejor papa de los últimos tiempos, a mi Espérese, a opinión. ver si, bueno, espérese, me hago para el otro lado. Aquí estoy con el presidente Uribe. Sí, Eh, Mi foto de matrimonio. A la derecha, cuando César Rincón me brinda un toro después de salir de mi secuestro y le corta dos orejas. el Y maestro. arriba, y arriba mi esposa con un gran ser humano que era mi tío Enrique Santos. Y un hombre que me enseñó muchísimo. Eso es parte de cómo vivo hoy. Mi escenario donde escribo, donde leo, donde estudio, donde trabajo y donde planeo, porque yo creo que lo que se viene va a ser muy, muy difícil. La gente no ha entendido lo complejo que es esto. Sin duda. Y compartimos ese gusto de tener a los tatarabuelos en la pared. Yo acá también tengo a dos tatarabuelos míos en el fondo. Ese es un tatarabuelo mío por parte paterna y ese pues también. Pero eso es una gran manera de decorar los espacios. En eso creo que coincidimos plenamente. Pero te traigo a Trump como ejemplo porque quien quede presidente de la República necesariamente va a ser un actor Pero fundamental no, pero en la relación mira, de Estados Unidos con ahora, Venezuela. ahora, ¿Cómo ahora va a que lo, ver eso? ¿Cómo se va no, a ejemplificar? ahora que lo planteas, te lo digo muy claramente. Uno, mm, Colombia está en riesgo, como nunca en su historia. Dos, y por eso yo le decía hoy, tenía una entrevista y decía hoy en Estados Unidos, decía hoy, necesitamos que Estados Unidos actúe como lo han dicho, la fiscal, hay que decapitar ese cartel, el cartel de los soles. Necesitamos que lo decapiten rápido. Es más, hoy estaba viendo un trino de Maybor Petit, que es una gran periodista venezolana, que ha cubierto muchos sobre cómo Lula eh, y Maduro habían ya cuadrado una salida de Maduro, lo iban a sacar los militares brasileros y los mismos militares dijeron, nosotros no nos metemos en eso, los militares brasileros. Pero lo cierto es que estamos viendo el final de esta dictadura, necesitamos que sea rápida, pero que entiendan que no pueden quitar el ojo a Colombia, porque los que están detrás de esa dictadura, Cuba, China, Rusia, Irán, Foro de Sao Paulo, las FARC, el ELN, Hezbollah, todos ellos tienen los ojos puestos en Colombia porque saben que Colombia puede seguir ese camino y que para ellos sería muchísimo más favorable. Entonces, yo sí creo que es importante que ellos tomen la decisión de Venezuela, me parece fundamental, pero que tengan el ojo sobre Colombia porque lo de Colombia es muy grave. De acuerdo, plenamente. Y perdóname la pregunta tan problemática, pero a tu No, juicio, no. ¿quién es la persona que puede manejar acertadamente esa situación, que pues no es para nada fácil? ¿Quién es la persona ideal, indicada para asumir las riendas del país? Yo creo que ahorita lo que va a pasar es que quien recoja el miedo más, porque lo que viene el 26 va a ser un pánico absoluto del 70% de los colombianos, quien logre recogerlo va a ser va a ser el que se va a quedar con toda la oposición. No sé quién sea, pero lo cierto es que vamos a necesitar alguien que sobre todo tenga los cojones para tomar las decisiones complicadísimas que se van a tener que tomar para recuperar el Estado de Derecho, para acabar con toda la vagabundería que este gobierno infiltró, para combatir con todo el rigor los criminales y volver a reforzar a las fuerzas militares y de policía, poner el país a crecer nuevamente, recuperar la industria de Ecopetrol, la industria de gas y dejar a Colombia otra vez con futuro y toca hacerlo en 4 años y que además tenga la claridad que hay que montar una sucesión de gobiernos que permitan que esto se mantenga durante muchos años, porque el daño que hizo Petro y que le está haciendo Petro a la institucionalidad, a la democracia, a la separación de poderes, no tiene nombre. Tenaz, muy preocupante. Y pues siendo muy respetuosos del tiempo, que hacerte una última pregunta. Sin Claro. lugar a duda, Colombia tiene que hacer un esfuerzo comercial, económico muy importante.
pero creo que también tenemos que pensar en la parte diplomática, restablecer relaciones con el Estado de Israel, por ejemplo, o arreglar nuestras relaciones con los Estados Unidos. ¿Qué debe hacer el próximo gobierno de Colombia, el gobierno entrante, a nivel diplomático? Lo primero es restablecer relaciones al más alto nivel con Estados Unidos. Lo primero es que Estados Unidos y Colombia vuelvan a ser los aliados que Estados Unidos necesita y que Colombia necesita. Y que tengamos unas acciones, digamos, muy concretas en el futuro para luchar contra todo este populismo del siglo XXI. Conjuntamente en toda América Latina. Creo que debemos, así como lo hicimos con el narcotráfico, segundo, también con el narcotráfico. Absolutamente, porque hoy la amenaza más grande a la democracia es el narcotráfico y lo que Trump ha hecho con Venezuela y el cartel de los soles es decir, el narcotráfico ya no es un problema de criminalidad organizada, es un problema de seguridad nacional para Estados Unidos. Eso cambió totalmente la discusión. Yo creo que ni los narcos todavía lo han entendido, eh, pero lo van a empezar a entender muy a costa de ellos. Eso es lo primero, recuperar lo que Colombia era. Eso, Petro lo votó y lo primero que era un socio confiable y el socio más confiable de Estados Unidos. ¿Logrará Trump, Pacho, capturar a Maduro? ¿Lo va a Estoy lograr seguro, y tendrá repercusiones para Colombia? tiene muchas repercusiones para Colombia y estoy seguro que sí. ¿Por qué? Porque usted no moviliza todos esos barcos, usted no dice que va a decapitar, su fiscal general decapitar el cartel de los soles, usted no dice, su vocera dice que este señor no es un presidente, sino un narcotraficante, jefe de un... O sea, ya armaron todo el tema político y ahora van por el tema que no es difícil tampoco, le quiero ser sincero, eso no es una invasión, eso son operaciones estratégicas de rescate o así, para sacarlos, eso se va a dar. Pues esperemos a ver qué Ay, pasa. sí. Eh, Mire, yo rezo todos los días, todos, porque sí, todos, yo creo que todos lo hacemos, o al menos yo lo hago, porque sí es un yo tema también. que a mí me genera profunda preocupación. Pero pues, bueno, Pacho, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, a nuestra audiencia, agradecerle pues por su atención, por supuesto, los invitamos a seguir sintonizados, a seguir atentos a estas conversaciones en Visión Colombia, a compartir esta conversación con el ex vicepresidente de la República, Francisco Santos, ex embajador en los Estados Unidos, y poder tenernos en cuenta para las futuras conversaciones con otros invitados muy especiales en este programa. Pacho, muchas gracias por aceptar la invitación. Andrés, gracias y un abrazo a todos los compatriotas que vieron este programa.